Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce, hoy ausente por compromisos profesionales. Nos acompaña el licenciado Héctor Rubini, él es profesor e investigador de la Universidad del Salvador. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, varios temas: inflación, tipo de cambio, recesión y el FMI en medio de todo esto. Sí, el dólar, al igual que la inflación, ha empezado a moverse más de lo esperado y creo que un poco es fruto tanto del diseño mismo del programa, que con una banda cambiaria permite fluctuaciones más que la que estamos acostumbrados o la que estábamos acostumbrados hasta el año pasado. Bien. Pero la inflación está obviamente superando todos los pronósticos hasta ahora. Bien, esta cuestión de la inflación que afecta al bolsillo de todos, sumado a la cuestión del ajuste, y el requerimiento por parte del FMI de tener una disciplina de carácter fiscal. Hay una metodología bien clara que existe respecto de las tasas elevadas vinculadas a controlar el tipo de cambio. Ahora, esto es un remedio con un efecto muy caro, ¿no? Para la sociedad. Sí, esto lleva forzosamente a un aumento permanente del costo del crédito. Ya ha habido un salto importante en la crisis del año pasado, pero la verdad que ahora ha habido un cambio que se empezó a ver en enero. Realmente el Banco Central tenía que haber empezado a bajar las tasas de control monetario luego de que el relevamiento de expectativa de mercado muestre una inequívoca baja y permanente, además de las tasas de inflación, cosa que no se vio. Y solamente con la calma de diciembre se confiaron y empezaron a bajarla, a mi entender, de manera un poco apresurada en enero. Febrero empezó a moverse el mercado hacia el dólar, luego se asustó, a mi entender, el Banco Central. No debió haber intervenido ni en mercado de futuros, ni tampoco ventas a través del Banco Nación ni del ANSES. Pero bueno, de esa manera se incurrió en una pérdida de credibilidad que el mercado lo castigó. El Banco Central se vio forzado a subir más todavía la tasa de interés y ahora resulta que es inefectivo para bajar el dólar. ¿Cómo puede ser que se hayan equivocado tanto respecto de las expectativas? Es decir, se esperaban inversiones, se esperaba poder, el mismo presidente hablaba de un cierto grado de facilidad para controlar la inflación. ¿Cómo puede ser que hayan fallado tanto y que hayamos llegado a este punto? Bueno, esto yo creo que está un poco en el origen del armado de todos los equipos antes del 10 de diciembre. Era hasta ese momento una sorpresa más que inesperada, digamos, el triunfo electoral de Cambiemos. Creo que no hubo tiempo para armar equipos, se hizo lo que se pudo y creo que además ahí primó la lógica política sobre la racionalidad económica. Me da la impresión de que hubo cortocircuitos ya desde el inicio entre la jefatura de gabinete y varios funcionarios económicos. Esto se vio en un año con el despido del ministro de Economía, otro funcionario de segunda línea, el presidente del Banco Nación. Y ahí se consolidó esta idea de que todo intento de ajuste o de potencial reforma estructural tenía que subordinarse a las prioridades y al discurso y al mandato de la jefatura de gabinete. Eclosiona esto finalmente el 28 de diciembre de 2017 con la conferencia de prensa en la que la verdad fue una verdadera falta de respeto al presidente del Banco Central, pero contra lo que muchos esperábamos siguió en su cargo, no se fue. Y luego vino un exceso de confianza desmedido, primero con la reforma tributaria, luego un error de que fue ese impuesto, extender ganancias como el impuesto a las ganancias a la renta financiera, que disparó
inicial huida de inversores del exterior y el pésimo manejo que se vio de mayo hasta esta parte. Es decir, en materia de expectativas y también de estrategia de cómo atacar un mercado que se puso agresivamente comprador de dólares. Claro, hay algo que a mí realmente me preocupa y muchas veces se los pregunto a los entrevistados. ¿En qué sentido estamos en el camino correcto? Porque hay una insistencia que estamos en el camino correcto, pero ¿el camino correcto hacia qué cosa? Ese es parte del problema. No es clara la carta de navegación, para decirlo en términos náuticos, o sea, no es claro el rumbo, no es claro el objetivo y la meta. Lo único que tenemos hoy, después de la crisis del año pasado, es un programa impuesto, podríamos decir, por el FMI, a la misma manera que a una empresa concursada y líquida le establece restricciones un síndico. Acá estamos con una situación heredada de mayo, agosto, septiembre del año pasado, en la que prácticamente el Banco Central corría peligro de quedarse absolutamente sin dólares y sin liquidez toda la economía. El plan del FMI fue hacia ese objetivo, va hacia eso, a tratar de evitar una nueva hemorragia de reservas del Banco Central y de frenar un poco las expectativas de inflación y de devaluación del peso frente al dólar. Ahora, hay un componente que es la inconsistencia fundamental de este programa, el compromiso a seguir aplicando tarifazos cada 3-4 meses. Y esto es incoherente con una estabilización de la inflación creíble. Sí, totalmente. Hay palabras del infierno tan temido que están empezando a sonar, corrida cambiaria, hiperinflación y hasta estallido social. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, es prematuro hablar de esto, pero es cierto, son los escenarios extremos que nuevamente vuelven a la mesa de discusión de analistas políticos y también económicos y financieros. Estamos en un año electoral y obviamente acá la campaña se lanzó sobre dos ejes, es decir, las denuncias de corrupción y contradenuncias, un poco para rivalizar contra la expresidenta por parte del oficialismo, y por el otro lado, el sendero de la economía real y la inflación. Cuanto peor, mejor para la oposición. Y bueno, estamos ahí. Sí. Estamos ahí. Bien. Estamos ahí y estamos con una situación en la que la economía se va imponiendo todas las semanas como la prioridad y la preocupación de toda la población. En este sentido, ¿podría ser que el FMI va a contener para evitar que lleguemos a esos extremos? ¿Vos pensás que puede colaborar? O sea, que el FMI realmente teme que esto suceda. El programa con el FMI es hasta hoy una casi anomalía. Es decir, nunca, salvo el caso de Indonesia a fines de los 90, nunca se le prestó tanta plata a un país en desarrollo. Y por el otro lado, se autorizó desde el FMI en el marco del programa el aumento 2 veces ya de la asignación universal por hijo sin ninguna objeción. Es decir, tiene un costado de, yo no diría benevolencia, pero de sensibilidad hacia partidas de presupuesto para auxiliar a quienes están podríamos decir, en los estratos más inferiores de niveles de ingreso, los 2-3 deciles. El problema es que esta estrategia, vía la suba de la inflación, de las tasas de interés y la incertidumbre que genera la suba y bajas del dólar, está golpeando muy duramente al empleo formal, a la clase media y también a las empresas, y no solo a las pequeñas y medianas, también a las grandes. Exactamente. Se ha estado hablando de una especie como de tanteo, de posible renegociación respecto del FMI frente, bueno, a situaciones desafortunadas en el sentido de poder pagar lo que le debemos pagar al FMI y a facilitar estos pagos a cambio de reforma previsional y a cambio de reforma laboral. ¿Vos ves un escenario social que permita este tipo de cambios? Bueno, esto aparentemente, por lo que cerramos, se conoció ayer, es lo que dejó trascender un grupo de inversores que estuvo con el delegado del FMI, este economista de Jamaica que está trabajando acá en el Banco Central. En principio ese es el pensamiento del FMI. Ahora, hay dos restricciones. La primera es cómo generar dólares con este programa. Este programa está conduciendo por lo menos este año a una caída del producto. O sea, estamos en un sendero todavía de autodestrucción de la economía real.
De manera que es muy difícil saber de dónde generar los dólares vía recaudación tributaria en el mercado interno. Y por el otro lado, aún después de haber puesto retenciones a las exportaciones, salvo el boom de la cosecha gruesa, es muy difícil pensar que sostenidamente Argentina se va a aproximar en menos de 2 o 3 años a 100.000 millones de dólares de exportaciones y estar holgado para pagar la deuda con el FMI. Una alternativa, que es lo que aparentemente habría sugerido este economista de Jamaica, es un nuevo acuerdo de facilidades extendidas. Sí. Otra alternativa que han negociado otros países como Pakistán, Ucrania, etcétera, es lo que se llama un reperfilamiento de los vencimientos. Negociar con el FMI, también sujeto a algunas reformas, postergar los vencimientos más allá, en nuestro caso, del 2022-23. Si no, creo que ahí se plantea no con fantasía, sino con bastante realidad, la hipótesis de un default. Porque si no alcanzan los dólares para todos, bueno, si hay que pagarle al FMI, que es acreedor privilegiado, automáticamente se defaultearía con los bonistas. Entonces, ahí es incoherente desde el lado del FMI financiar una potencial crisis para el futuro. Muchísimas gracias, Héctor. Estuvo con nosotros Héctor Rubini, profesor e investigador del USAL. Hasta el próximo programa con el ingeniero Miguel Ponce y sigan con más Mercado por Expertos.